amigos y hermanos, honramos al Señor, damos gracias al Señor por este tiempo que Él nos permite administrar para gloria suya, ¿no? Honramos al Señor por usted, nuestros hermanos amados, nuestros amigos, con los que podemos compartir la palabra del Señor. Quiero invitarle a que, si puede, comparta la lectura conmigo de la palabra del Señor, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer entre el versículo 13 y el versículo 17. Entre el versículo 13 y el 17. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Amén al Señor. Gracias. Gracias damos al Señor. En esta parte de la carta del apóstol Pedro, él ha hecho notar a la iglesia en la primera parte del capítulo 1, ha hecho notar que hay para la iglesia del Señor un gran llamamiento, no hay duda, ¿no? Un gran llamamiento y un trabajo de Dios con su casa, con su iglesia, que se inicia a partir del nuevo nacimiento. Pedro le llama un renacer para una esperanza viva. Y luego explica entonces que esta esperanza tiene que ver con una herencia en los cielos, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, muy bien, y que finalmente para alcanzar esta herencia necesario es que nuestra fe sea probada, necesario es, a fin, dice, de que una vez sometida a prueba, dice, nuestra fe, y cuando Jesucristo el Señor se manifieste, que es cuando termina todo nuestro peregrinaje, cuando termina todo este tiempo que vivimos en esta tierra, dice, cuando Cristo se manifieste, el anhelo es que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. O sea, que haya una disposición, que haya un compromiso, que haya un reconocimiento, ¿no?, de que todo lo que tenemos es del Señor, pero que lo administramos con sabiduría a fin de que Él reciba, ahí está, Él reciba toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra, puesto que Él es el Señor. Muy bien, obteniendo, dirá también Pedro, entonces, el fin de nuestra fe, que es la salvación, ¿no? El fin de la fe, que es la salvación de nuestras almas. Entonces, en el versículo 13 va a decir, por tanto, o sea, a causa de lo que ya hemos conversado, por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá
cuando Jesucristo sea manifestado. Esto de ceñir los lomos es de sujetar, de cubrir, de mantener nuestro entendimiento, ¿no? Sujeto a la esperanza respecto de la cual ya hemos sido convocados. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo es posible que uno pueda sujetar sus pensamientos? ¿Cómo es posible que uno pueda sujetar sus emociones, sus tomas de decisiones, para que finalmente uno esté como en una búsqueda constante, en una espera constante? Mire, hay una palabra del Señor en el capítulo 10 de Hebreos, que respecto de la esperanza, dice en Hebreos capítulo 10, versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. El punto es, Pedro va a decir, ciñan los lomos de vuestro entendimiento y manténganse en forma sobria. No se dejen emborrachar por nada, no pierdan el sentido por nada, no dejen que nada les haga perder la cordura. Muy bien, sed sobrio, dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, lo que nos enseña Hebreo en el capítulo 10, dice es, verso 36, porque es necesaria la paciencia, el tiempo de espera, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y uno dice, ¿cuál promesa? Bueno, verso 37 y 38, porque aún un poquito, y el que ha de venir, aleluya, esa es nuestra espera, esa es nuestra fe, ese es nuestro objetivo. Nuestra esperanza no tiene que ver con cosas temporales. Nuestra esperanza no tiene que ver con tener pasar el socioeconómico subiendo de un nivel a otro. Si algo de eso ocurre, gloria a Dios, será su voluntad. Pero no es nuestro objetivo, no es nuestra esperanza. No vivimos en función de estas cosas, sino que verso 37 en Hebreos 10 dirá, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, el que ha sido justificado en Cristo, mas el justo vivirá por fe. Ahí está la esperanza. Vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Hay un comentario del apóstol cuando escribe acá, en el verso 39, él va a decir, pero nosotros no somos, es muy hermoso, pero nosotros no somos de los que retroceden, dice, para perdición, sino de los que tienen fe, de los que tienen esperanza para preservación del alma, ¿no? De los que tienen esperanza para preservación del alma. Muy bien. Vuelva conmigo, si puede, a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, para que avancemos. En el verso 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Verso 14, ¿cómo conseguimos mantener esta confianza, esta seguridad, esta sobriedad? ¿Cómo lo hacemos? Verso 14, como hijos obedientes. Ese es el punto. Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra
manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Muy bien. Hay una correlación de elementos acá a los que debemos estar atentos, ¿no? En el verso 15 va a decir, porque como el que os llamó es santo, y está dicho allá en el libro de Levíticos, en el capítulos 19 y 20, está dicho de parte de Jehová Dios, sed santos, porque yo soy santo, una instrucción que dio en aquel tiempo, en el primer pacto, al pueblo de Israel, pero que ahora es palabra del Señor para nosotros. ¿Por qué es para nosotros? Porque el que dio la palabra allá es el mismo Dios y Padre que tenemos nosotros hoy día. El Padre no ha cambiado, el Señor no ha cambiado, y si Él no cambia, su palabra no cambia. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el llamamiento? ¿No? ¿Cuál es el llamamiento? Y la instrucción, sed santos, porque... El punto es que no se puede, amigos, hermanos, demandar derechos, no se puede exigir el cumplimiento de una promesa de parte de Dios si uno no está dentro de los cánones, dentro de la exigencia, dentro de la norma, dentro de la disciplina que el Señor ha establecido. De hecho, en el versículo número 17, va a decir, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga toda la cosa. El punto tiene que ver con eso. Usted y yo, por gracia del Señor, ya conocemos de la Escritura, espero. Dice Juan capítulo 1, versículo 12, que todos los que reciben a Jesucristo, así dice, mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la potestad de ser hechos. Habla de un trabajo, habla de un proceso, habla de la preocupación de Dios como Padre de permitirnos que avancemos, que crezcamos en la gracia del Señor, en el conocimiento de Cristo, el bendito Hijo, siguiendo un modelo establecido. Ese modelo, sabemos, es Cristo el Señor. Pablo escribe a los Efesios y dice que el anhelo de Dios es que todos lleguemos, dice Pablo, hasta que todos lleguemos, ¿no? Efesios 4:13, a la plenitud de la fe, a la unidad del Espíritu, dice, al conocimiento pleno de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Entonces, si uno, tenemos un llamamiento. Dos, si Dios, el bendito Señor, el que nos llamó, Él se ha dignado en su misericordia adoptarnos hijos suyos, entonces no podríamos, como hijos de Dios, esperar por completo el tiempo de la redención en que Cristo el Señor se manifieste. No podríamos esperar en quietud, en paz, que Cristo el Señor venga por nosotros si nosotros no nos conducimos como hijos de Dios. Por eso es que es tan interesante observar. Primero, verso 14, como hijos obedientes. Como hijos obedientes. Claramente surge a nosotros en Romanos, en el capítulo número 5, la Escritura a partir del verso 12 va a mostrar dos figuras de hijos. Primero va a mostrar la figura de Adán, un Adán que recibiendo palabra de Dios, recibiendo instrucción del Señor, un Adán que decide desobedecer a la voluntad, a la palabra, a la instrucción de Dios. Y luego un Jesús o un Jesucristo que
se sujeta en todo a la voluntad de Dios el Padre, al nivel de que diría la Escritura en Filipenses capítulo 2, al nivel de que se entrega en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué va a decir? Que el hijo desobediente, Adán, el hijo aquel que no pudo sujetarse a la instrucción del Señor, provocó que por su desobediencia entrara el pecado y por el pecado entrara la muerte. Pero bendito es Cristo el Señor, que dice que Él, por causa de su obediencia, en esa obediencia nosotros hemos sido justificados. Y así como en Adán todos los hombres mueren, en Cristo el Señor todos somos vivificados. ¡Aleluya! Cuando dice acá que debemos comportarnos como hijos obedientes, debemos considerar a lo menos dos cosas. Lo primero, el testimonio de que somos hijos de Dios. Amigo, hablo contigo que a lo mejor no has desarrollado una vida espiritual. A lo mejor no eres parte de ningún grupo espiritual religioso. Que a lo mejor no conoces la palabra del Señor. A lo mejor tu vida la has dedicado a otras cosas que podrán estar bien o mal. Yo no lo juzgo. Lo que digo es que Dios, el Padre, el que nos creó, ha tenido tanto amor para ti y para mí que nos ha llamado y nos está dando hoy esta oportunidad para que si le reconocemos a Él como nuestro Dios y Padre, si reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, bueno, la Escritura dice que Él nos adopta como hijos suyos. Pero esa adopción, ese proceso de fe que vivimos, debe tener un testimonio firme. No puede un hombre, amigos, hermanos, no puede un hombre dormirse ningún día sin tener el testimonio de que es hijo de Dios. Romanos capítulo 8 va a decir en el verso 16, el Espíritu mismo de Dios, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, entonces herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo el Señor. Entonces lo primero es el testimonio de que somos hijos, y eso es de verdad urgente, amigos y hermanos. Lo segundo es nuestro compromiso, nuestra disposición en obediencia a la palabra del Señor para ser obedientes. No como Adán, que fue desobediente y perdió la heredad, perdió la casa, fue echado fuera de la casa. Sí, como Cristo, que por causa de su obediencia, el Padre le levantó aún de entre los muertos y le llevó a la casa eterna, le sentó a su diestra y le ha puesto a gobernar. Amigos, hermanos, el llamado es: 1, convicción profunda de que somos hijos. 2, compromiso de comportarnos obedientes a la palabra del Señor. Y eso significa que la vida anterior ya es pasado. Nadie debería anhelar lo que antes vivió, sino más bien proyectarse en la esperanza que tenemos con Cristo de vida eterna. 3, aceptar con gozo que como aquel que nos llamó es santo, nosotros tenemos el mismo llamamiento: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Esto de ser santo, amigo, hermano, no significa que uno pueda alguna vez no cometer ningún pecado. Lamentablemente, digo lamentablemente por nuestra naturaleza carnal y pecaminosa, nosotros no podemos todavía acceder a eso. Pero sí accedemos a este llamamiento de ser apartados, de ser separados para el Señor, para su gloria. Y eso se manifiesta cuando nuestro hablar es distinto, cuando nuestro mirar es distinto, cuando nuestras relaciones son distintas, cuando vivimos en este mundo con el entendimiento de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como dijo el Señor Jesucristo respecto de nosotros. Finalmente, tener la libertad para invocar a Dios como nuestro Padre, cuidando de que
Este tiempo, le llama Pedro, este tiempo de nuestra peregrinación. El poco tiempo que creemos nos queda en esta tierra sea un tiempo con el entendimiento de que somos peregrinos, vamos de paso. Esta no es nuestra heredad, esta no es nuestra posesión eterna, solo pasamos. Nuestra esperanza, nuestra confianza de que tenemos herencia, pero esa herencia no está aquí, nuestra herencia está con Dios el Padre en el reino de los cielos. Les invitamos. Si no has venido, ven al Señor. Él te está esperando. Él quiere salvarte. Él quiere adoptarte hijo suyo. Si usted, amado hermano, ha estado un poquito débil, afírmese en la palabra, en la fe de Cristo. Venga al Señor. Venga al Señor. Solo en Él hay salvación. Solo en Él hay vida eterna. Y si el amado hermano y la hermana están firmes en el Señor, afirmen en la fe de Cristo. Por la palabra, afirmen su compromiso con el Señor, porque como leíamos en Hebreos capítulo 10, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y como sabemos, Cristo el Señor viene por usted, por mí, viene por su iglesia, para que, dice Pablo así, estemos siempre con el Señor. Que Dios, el Señor, bendiga sus vidas. Amén.